Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estamos de cara al pueblo, en Diputados Televisión. Estamos para pensar en voz alta y saber de qué manera un poder legislativo puede corregir también nuestra historia. De eso se trata, porque si uno piensa en momentos brutales del país, como por ejemplo la voladura de la Embajada de Israel, por ejemplo la voladura del AMIA. ¿Y qué pasó aquí con ese episodio? Y nada, en este episodio, la ley de indemnización. La ley de indemnización. Podemos editar tantas veces como lo diga bien. Ley de indemnización, porque en realidad la corrección es de la historia. Yo le digo gracias a Mariana May, muchísimas gracias. Y gracias a Daniel Zaitún. Gracias, Daniel. Y gracias a Daniel Eduardo Radi. Muy amable, gracias. Los colegas son testigos, fueron testigos en este espacio de qué manera se revisó la historia y van a indemnizar a aquellos que la sufrieron en carne propia. Sabemos perfectamente bien que las víctimas hoy están pidiendo justicia. No hablo solo de los muertos y no hablo solo de aquellos que las esquirlas le pegaron cerca o más lejos. Primero queremos conocer la verdad, Pero en el mientras tanto hay gente que quedó absolutamente lastimada en ese que es su propia historia. ¿Qué pasó acá? ¿De qué manera se decidió indemnizar? ¿O para qué? A ver. Señorita. Bueno, hubo varios intentos. En el 2007 hubo un intento, en el 2011 hubo otro, sí, pero finalmente perdió estado parlamentario porque no lo trató la Cámara de Diputados y finalmente este año sí logró tener su sanción definitiva, en el cual, bueno, obviamente las víctimas o los familiares de las víctimas, la polémica estuvo en si renunciaban a la vía judicial, digamos, si renunciaban a la vía administrativa, si hay que renunciar a la vía judicial. Esto fue algo que los diputados de izquierda dijeron que se opusieron a esto, pero bueno, finalmente, obviamente tras un debate, se aprobó que sean resarcidas las víctimas y los familiares, ¿no? ¿Y qué establece esto que se discutió? Establece un monto reparatorio para los familiares de las víctimas, de los 85 muertos, de 1,5 millones de pesos, que se toma como un valor 100 veces superior al sueldo de un determinado escalafón del empleo público nacional, y también del 60% en el caso de aquellos que sufrieron heridas graves y el 70% en el caso de los que sufrieron heridas gravísimas. Recordemos que además de los 85 muertos, como bien decías vos recién, Horacio, hubo 150 heridos que también sufrieron los daños de la voladura a la mutual judía de ese entonces. Estaba leyendo exposiciones, momentos del debate, donde por ejemplo Remo Carlotto, hombre de Frente para la Victoria, incluso en carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el beneficio está expresado en los mismos términos de las leyes reparatorias por desaparición forzada de personas o por apropiación de niños o el atentado de la Embajada de Israel, como mencionaba. ¿Cómo fue el debate en sí mismo? Más allá de las coincidencias o algunas diferencias. Sí, bueno, eso en este ámbito, si no hubiese diferencias, claro, sería muy aburrido, ¿no? Y además no estaría representado todo el pueblo, que en definitiva es lo que mencionabas al momento de ingresar. Yo creo que nadie en su sano juicio podía estar en desacuerdo, más allá de esto que planteaba Mariana, de si se renunciaba o no se renunciaba a la cuestión judicial. Fíjate que tiene un paralelismo con la tragedia de Once, porque sí, claro, algunos familiares decidieron no seguir con el juicio oral que se está llevando adelante al momento de estar manteniendo esta charla y aceptaron la reparación económica sin seguir adelante en lo judicial. Yo creo que lo primero que también hay que entender es que esto es y será un asunto de Estado. Sí.
Porque uno puede pensar solo la Embajada de Israel por ser una representación diplomática, por ser territorio extranjero, entonces ahí sí es una cuestión de Estado. La AMIA, en definitiva, una asociación mutual, una entidad privada, no es un organismo oficial, es algo que vincula a una determinada comunidad, pero es un asunto de Estado porque pasó en un lugar público donde además se vio afectada gente que no tenía absolutamente nada que ver. Y a mí me gustaría, si me permitís, Horacio, marcar esto, porque a veces, y sin entrar en una polémica religiosa. Y en historias sutiles. Claro, sin entrar en una polémica religiosa. Yo creo que esto no fue un atentado solo a la comunidad judía. Fue un atentado contra la República Argentina, contra los millones de argentinos que habitábamos en 1994 ese lugar. Por lo tanto, este cuerpo tenía la obligación moral como mínimo de hacerse cargo, porque lo del 76 al 83 había que hacerse cargo, y lo del 92 en la Embajada de Israel y lo del 94 en la AMIA también era algo que el cuerpo, más allá de su conformación. Y mira, si uno se remite a los resultados, creo que compartimos con los colegas de que sí, de que fue unánime prácticamente, más allá del que no haya estado, del que faltó, del que no habló, del que habló de más. Creo que eso es anecdótico. Lo importante es que el Estado y la representación popular, insisto en esto, porque de los tres poderes que conforman un gobierno, porque el gobierno está conformado por tres poderes, muchos se olvidan de eso, este es el que verdaderamente representa al pueblo. El que directamente representa al pueblo. No por casualidad hemos titulado De cara al pueblo, de cara a vos y a usted. La sanción que estamos dando, porque es parte de la mirada que ha puesto el Estado sobre la resolución de lo que fue el atentado criminal de la AMIA en el año 1994. Pero me parece de suma importancia aclarar dos puntos fundamentalmente, o tres. El primero, que este es un beneficio extraordinario expresado en los mismos términos que las leyes reparatorias que llevó adelante el Estado argentino con respecto a los casos de desaparición forzada de personas, apropiación de niños o recientemente en el caso de el atentado a la Embajada de Israel. Y el otro punto que me parece importante aclarar es que esta reparación, cuando plantea el desistimiento de las acciones contra el Estado, no está planteando las situaciones vinculadas a las causas de carácter penal, sino tiene que ver justamente con los reclamos de carácter reparatorio por parte del Estado en términos económicos. Hacemos una pausa, ya venimos. Quiero manifestar el respaldo de nuestro bloque de Unión por Córdoba a este proyecto de ley porque significa, más allá de los recursos económicos, y no hay cómo valorar una vida, significa admitir la responsabilidad del Estado argentino con lo que le pasó a las víctimas del atentado de la AMIA. Esta larga historia que ha tenido el compromiso, y yo doy fe de todos los bloques que componemos esta Cámara, no solamente porque son proyectos del Ejecutivo o de algunos representados también por diputados del oficialismo, pero que tiene y ha tenido el compromiso histórico de todos los bloques que componemos esta Cámara. En este caso, como también en el caso de las víctimas del atentado a la Embajada, el plazo correspondía porque son un número determinado y está absolutamente identificado la cantidad, el número de víctimas y de heridos. Aquí estamos pensando en voz alta de cara al pueblo. El tema es esta reparación, esta indemnización a las víctimas o familiares de aquel atentado brutal, genocida, que fue la voladura a la AMIA. Y me estaban contando los colegas, claro, contrastes. Me imagino que en los parlamentos de cada uno de aquellos que tomaron la voz, el memorándum habrá sido recurrente. A ver, ¿qué pasó? Bueno, el memorándum sí tuvo muchísima polémica. De hecho, AMIA y DAIA se opusieron a esto y concurrieron a la justicia cuando se firmó aquí. Y además de ser, fue aprobado aquí el memorándum, o sea, tuvo consenso.
aunque obviamente hubo oposiciones, pero en Irán no fue aceptado. Claro. Así que, bueno, eso fue un tema en el memorándum, era para que todos estos prófugos de la justicia, ¿no?, que son 8 exfuncionarios del gobierno iraní, inclusive estaba leyendo que en 2013 2 de ellos fueron candidatos presidenciales en su país. Así que... ¿Y fue un tema de discusión? ¿Involucraron ese argumento en el debate? Sí, en realidad fue un tema, tuvo rechazo, pero bueno, finalmente fue aprobado por la mayoría y salió este memorándum de entendimiento que finalmente quedó sin valor. ¿Se habló de encubrimiento también o participación? Bueno, es probable que haya juicio para ver si hay involucrados o responsables del gobierno de aquel entonces en algún tipo de conexión local. ¿Hubo eso? Y en la investigación se tuvo que retrotraer, digamos, el juez original de la causa. Si hacemos un poco de historia... Italiano. Exactamente. Italiano. La línea de investigación que había seguido, quizás... Soborno a Tejeldín. Exactamente. Digo, los métodos que se utilizaron en la investigación quizás no fueron demasiado claros y por algo la causa, después de muchos años, quedó en la nada. Eso no quita que hoy el Estado no tenga la obligación moral de cumplir con este estado reparatorio, como bien decía Daniel recién, de hacerlo por la vía del Congreso. Y además, perdón, por un antecedente, Tocayo, la Argentina tiene varias historias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, esto de como Estado hacerte cargo, digo, arrancando, que se podría mencionar el caso Walter Bulacio, llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hubo muchas otras situaciones de violaciones a los derechos humanos, que no es solamente la tortura violar un derecho humano, ahí metemos muchas otras cuestiones, el gatillo fácil y tantas otras cosas, y la verdad que es triste que un Estado como el argentino haya tenido que llegar a instancias, o sea, haya sido llevado, mejor dicho, porque no llegó el Estado, haya sido llevado a las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dentro del país no se estaba haciendo justicia. Porque cuando vos llegás a la Comisión Interamericana es porque las instancias internas del país no cumplieron con su objetivo. Claro, tal cual. Y además otro dato que es bueno marcarlo, que es todo lo que tiene que ver con el paso previo a esta ley, es que esta ley no llega 21 años después, pero durante muchos años se fue buscando y de inmediato al atentado se buscó esta reparación, como se trabajó durante mucho tiempo, por ejemplo, con la reparación a las víctimas de la dictadura. Esto recién ocurrió después del 2002 para esta parte. O sea, en el medio, paralelamente a una investigación que llegó a la nada, también hubo una inacción del Congreso. Y de esa deuda, el Congreso también recién se hizo cargo ahora. Eso está bueno también reconocerlo. Digo, el Congreso sesionó en todo momento y durante los 90 el Congreso en ningún momento era un país por decreto, tomó esa aposta y dijo, era un bueno, país, así como se rifó la Argentina, se regaló la Argentina por decreto. Exactamente. Este espacio no registró eso que pasaba y había pasado. Yo creo que lo registró, pero miró para otro lado. Posible. Porque uno debiera recordar, y perdón Marianita, uno debiera recordar, Horacio, tal vez porque nosotros, a diferencia de los compañeros que son más jóvenes, hemos visto pasar otras cosas, ¿no? Pero yo no me olvido de las rechiflas al presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, en su momento, creo que en el acto que se hizo en la plaza de los congresos bajo la lluvia, y después de muchos funcionarios de esos que no podían asistir a esos actos, porque sabían... Todas las sospechas caían sobre ese gobierno. Y que los medios nos íbamos a enfocar, más que a lo mejor en los discursos, nos íbamos a enfocar en esas rechiflas por la falta de justicia. De la velocidad del tiempo, también los paradigmas han cambiado. Uno piensa en una guerra como Irak-Irán, Argentina involucrada, la participación de una campaña proselitista anterior al 89, plata que se sospecha, qué sé yo, traiciones en el medio. Es una gran película, pero la verdad que volaron la embajada y voló la AMIA, que no era solo para la comunidad, que era para pegarle a quien le dolía, que era la Argentina, lo lograron. Sí, y además en una época donde quizás la cuestión de la función social de muchas entidades no era tan valorada, y AMIA no era una mutual cualquiera, o sea, no era una institución judía cualquiera, no era un colegio. Tenía mercado laboral abierto, exactamente, una posibilidad de recuperación social. Que tenía mucha inserción en la sociedad y tenía mucho trabajo con la comunidad en general. Y eso también fue un golpe muy fuerte. El lugar, el blanco que eligieron no fue al azar.
no por casualidad, bueno, pero cuando regresemos, algunos dirigentes, incluso comunitarios, que se lo sospecha con complicidades. Por supuesto que nosotros votamos con convicción este proyecto, pero 4 de los diputados que integramos este bloque nos integramos hace 1 año y medio y la verdad que no nos gustaría estar votando esto. Y la pregunta es, ¿por qué los diputados que nos antecedieron no votaron esto? El Poder Ejecutivo envió un proyecto en el 2008, 7 años, y el Congreso no lo trató. Y esto no es solamente una responsabilidad del oficialismo, también es una interpelación para la oposición. ¿Cómo puede ser que el Ejecutivo haya enviado un proyecto para cumplir con sus responsabilidades ante la Corte Interamericana de Derechos y ese proyecto perdió estado parlamentario? Hacemos una pausa, ya venimos. Estamos ante el intento de una nueva reparación tardía, como bien se ha dicho antes, en el año 2005, a partir del reconocimiento que hace el Estado argentino con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego ratificado por un decreto presidencial del entonces presidente Néstor Kirchner, surge la obligación de indemnizar por la responsabilidad del Estado que deriva en primer lugar, de la falta de prevención para evitar este atentado, el acto terrorista más importante que ha padecido nuestro país, la responsabilidad derivada del encubrimiento de este hecho y la responsabilidad derivada de las fallas en la investigación. Nosotros vamos a apoyar naturalmente esta indemnización, este aporte extraordinario. Creo que es, me atrevería a decir, un pequeño sorbo de agua dentro de la terrible sed de verdad y justicia que tenemos. Primero tiene la comunidad de los familiares, de las víctimas, y luego todo el pueblo argentino. Estamos avanzando en la reparación de la responsabilidad civil. Ahora, los argentinos necesitamos imperiosamente saber qué pasó en este hecho terrorista. Aquí estamos. Venimos escuchando con atención en Diputados Televisión, en De Cara al Pueblo con los colegas, de qué manera esta Cámara de Diputados aprobó una reparación para aquellos que fueron víctimas, familiares o más cercanos o más lejanos, de aquellos que perdieron por el atentado del AMIA. Y decíamos, todas las especulaciones de un Estado que no solamente regaló, pero dio un gobierno que manejó un Estado en la década del 90, que creyó que era su propia estancia, que vendía, que compraba un país, y de pronto el mundo, los paradigmas del mundo vinieron a estacionar acá. No sé, esto de estacionar a lo mejor es la camioneta que voló. Pero, ¿qué se dijeron entre legislador y legislador? ¿Recuerdas algo? Sí, además lo que quería destacar es que la comunidad judía argentina es la más grande de Latinoamérica y es la quinta en todo el mundo, así que es una comunidad muy importante, un golpe. Aquí hubo bastante consenso con este tema, así que fue un día de algarabía. Recién decíamos de la comunidad. Claro que fue un golpe a la Argentina, pero también dirigentes comunitarios de aquel entonces, en la sospecha todo vale. En la sospecha todo vale. Pasa que hay relaciones más directas, más lejanas, más cercanas, entre un expresidente de un banco fundido, un expresidente de la Nación, un ex primer ministro. Digo, demasiadas conjeturas que coinciden, que confluyen. Yo creo que eso no pesó, es la sensación personal. Creo que eso no pesó tanto a la hora del debate, ¿no? Es decir, acá, desde mi punto de vista. En los tiempos transcurridos, sí. Por eso. Hablando del texto de la ley que salió, creo que se pensó, y esta es la parte más positiva que rescato, que se pensó precisamente en quienes fueron
víctimas, familiares y demás. Claro. Más allá de que hoy tengamos un grupo que está a favor de Del determinado... memorándum. Sí, por eso, es una lástima también. Falta el juicio. Por eso, es una lástima también que dentro de los familiares haya estas divisiones que no ayudan precisamente. No. Pero creo que cuando llegó el momento de debatir políticamente, eso afortunadamente quedó al margen, ¿no? Porque en definitiva... de eso se trata, de un Estado que tiene que hacerse cargo. A ver, que quede claro, nadie está diciendo ni el kirchnerismo, ni el radicalismo, ni la izquierda. Estamos hablando del Estado. El Estado debe hacerse cargo de los daños que pueda generar, directa o indirectamente. Desde lo judicial las reacciones fueron antes por parte del gobierno iraní, porque cuando con la Interpol, ¿no? En conjunto con la Interpol se mencionó a estos prófugos, hubo una reacción del gobierno iraní que pidió en ese momento el enjuiciamiento y captura de Galiano, que en ese momento era el que llevaba la causa, ¿no? Y a su equipo también. Obviamente esto quedó en la nada, sí le costó el puesto a él, o bueno, entre otras cuestiones. Bueno, y después tenemos, por supuesto, todo el tema Nisman, que todavía no encuentra una definición si algo le entre faltaba. Mentira y verdad, claro, entre mentira y verdad, donde todo se complica. Un hombre que durante 10 años en una central de investigación no avanzó casi nada, o nada, más allá de la biografía de Nisman. Entonces vos sentís que hay una causa que está empantanada. Yo creo que se sigue cubriendo todavía mucha gente. Sí, yo... de la policía bonaerense, de la federal, de funcionarios que estuvieron, otros que se reciclaron. ¿No? Sí, siempre se habló que ese atentado era imposible de hacer si no había una fuerte conexión local. Claro. Y cuando estamos hablando de la conexión local, estamos hablando de sectores vinculados a fuerzas de seguridad, que tienen, o sea, que parte del Estado, esto que veníamos hablando recién. O sea, parte del Estado... para otro lado. Como mínimo miró para otro lado, pero también fueron cómplices por acción o por omisión de la realización de este atentado. Yo no me olvido las palabras del entonces ministro del Interior, Carlos Ruckhoff, cuando le avisaron lo que había pasado en Postero el 600. Recordale a los que no están mirando. Fueron 2 palabras nada más. No. Uy, no, otra vez. Bueno, de hecho, el pasado... Esto es una definición. Da la sensación, no sé si ustedes vieron las imágenes de Bush cuando en un jardín de infantes está leyendo unos cuentos a unos niños y le cuentan al oído que habían volado las Torres Gemelas. En esto, y a partir de ahora, ¿qué? Claro. Bueno, como y a partir de ahora, ¿qué nos van quedando momentos de cierre? Me gustaría, pensando para adelante y en este espacio, ¿desde dónde hay que pensar el Parlamento cuando se busca reparar historia? Señora. Es una deuda que se tiene, como decía mi compañero Daniel, este es el organismo que más representa al pueblo, están representadas todas las provincias, así que tienen el objetivo y tienen la voluntad, se tiene que tener la voluntad de reparar estas cuestiones, el resarcimiento a las víctimas de la AMIA, y bueno, lo judicial sigue por otra vía, se puede hacer otro programa hablando de eso, pero aquí se tienen que reparar estas cuestiones. Daniel. Sí, está bueno que uno de los 3 poderes del Estado por lo menos le dé un cierre a esta historia, ¿no? Con este acto de reparación. Me parece que alguien tiene que... Es una de las ventanas que hay que cerrar, claro. Sí. Recordemos que en este beneficio los familiares de las víctimas o los que fueron heridos tienen 180 días hábiles a partir de la promulgación de la ley para solicitar este beneficio. Y a aquellos en que reciban un subsidio se les descuenta ese porcentaje de esa suma del subsidio del 1,5 millones de pesos en el caso de que sean familiares de víctimas. Así que bueno, el trámite lo tiene que hacer cuanto antes ante el Ministerio de Justicia. Es un trámite muy sencillo que tiene que hacer. A mí, Horacio, como conclusión me deja que cuando los integrantes de las distintas fuerzas políticas, sean estas de la extrema derecha o de la extrema izquierda, quieren hacer las cosas, pueden. Y lo pueden hacer en pocos días o en pocas semanas. Y no dejar pasar tantos años como contaban recién mis compañeros. Y al mismo tiempo me deja el sabor dulce de saber que puede haber un Parlamento ante una eventualidad de similares características, que ojalá no, pero que este Parlamento, por lo menos en este tema, o como en otros que mencionaba Mariana, sí se puso los pantalones largos. Mariana, Daniel, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Y aquí, Diputados Televisión, en De Cara al Pueblo, nos reencontramos. Gracias. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y otra recaído en el proyecto de ley
venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se otorga por única vez una indemnización a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, orden del día 1922. Le pedimos a los señores legisladores que terminen de identificarse en sus bancas. ...197 votos afirmativos, no hay negativos. Resulta afirmativa. Se comunicará al Poder Ejecutivo y a las víctimas y familiares nuestro sincero reconocimiento y un fuerte aplauso en nombre de todos los legisladores presentes.